Vamos a pasar a meditar en la palabra de nuestro Dios en esta tarde, para lo cual vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Hebreos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. En este día llegamos a la cúlmine de esta serie, la cual hemos titulado Podemos ser héroes. Y en esta tarde vamos a hablar de el más grande de todos los héroes que nosotros podemos tener. Hemos hablado de muchos personajes de los cuales vamos a hacer un recuento, pero el de hoy es excepcional. El que corresponde hoy sobrepasa todo lo que habíamos visto anteriormente y nos deja un claro ejemplo de la consagración, del empeño y del esfuerzo que nosotros tenemos que dar como cristianos. Y dice de esta forma, Hebreos capítulo 12, versículo 1. Por lo tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cuál es nuestro más grande héroe? Jesús. Él es el héroe de héroes. Jesús. Muy bien. Hebreos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. La intención de este sermón es animarnos a todos a seguir fieles a Dios, sabiendo que todos, con las cualidades y con los defectos que tenemos, todos podemos ser héroes. Y que además, quien nos pide que seamos héroes, que nos pide que tengamos estas cualidades, nos entiende. Es decir, Él sabe de qué somos capaces. Cuando Jesús viene y nos invita mediante la predicación a que transformemos nuestras vidas o que hagamos algo por Él, no nos lo hace de una forma estándar, sino en lo individual, sabiendo quién eres tú, sabiendo que tú tienes algo que dar. Por eso tú también puedes ser héroe. Jesús, nuestro Dios, nos entiende en nuestras debilidades y sabe que a veces fallamos y sabe que no lo podemos todo, pero que aún así podemos ser útiles para Él si nosotros nos dejamos llevar por Él. Entonces, cuando nosotros queremos ser héroes, nosotros podemos serlo. La valentía, la admiración, el tenerlo como ejemplo en todo, son algunas palabras sinónimas de lo que ser un héroe significa. Y ser un héroe enmarca todo aquello que implica heroísmo, válgame la redundancia, aquella persona, según el diccionario de la Real Academia, dice que es una persona que realiza una acción muy abnegada en beneficio de una causa noble. Es una persona ilustre, famosa, que por sus hazañas o virtudes puede hacer lo que parece inimaginable. Personas destacadas que actúan de una manera valerosa y arriesgada. Para que nosotros podamos ser héroes, lo vimos a través de muchos personajes, solo basta ser una persona dispuesta. Valentía, todos podemos ser valientes. Nobles, todos podemos ser nobles. Abnegados o ser capaces de rechazar ciertas cosas que aprendemos no nos convienen, todos las podemos rechazar. Por eso todos podemos llegar a ser el héroe de alguien, el ejemplo para otros que están ahí. Por eso nosotros, como parte de la iglesia, como miembros de la iglesia, este es el ánimo que se trata de dar, es que en la iglesia se necesita gente valiente. Se necesita gente dispuesta, se necesita gente que quiera ir más allá de los límites que la comodidad nos permite. Que recordemos un poco cuando éramos niños y veíamos las caricaturas y veíamos aquellos superhéroes que nos llenaban de alegría y todos nos queríamos vestir como ellos y queríamos hacer lo que ellos hacían. Si los veíamos colgados de una pared, nos colgábamos de la pared nosotros. Si parecía que volaban, nos gustaba intentarlo saltando de la cama, como si estuviéramos volando, porque nos gustaba o nos animaba a tratar de ser mejores. Todas estas personas que hemos visto hasta hoy, todos estos personajes es lo que intentan hacer en nuestras vidas. Animarnos a verlos como una imagen que nosotros podemos alcanzar.
Y esto no es inmaduro ni es ridículo, es simplemente el buscar la mejor parte de nosotros. Todos tenemos una buena parte, porque todos somos buenos en algo. Todos tenemos capacidades, a lo mejor no las mismas unos de otros, y eso es lo mejor. Que todos fuéramos los mejores chefs, que todos fuéramos los mejores mecánicos, pero que entre nosotros no hubiera ninguno que supiera cantar. Sería redundante, porque tendríamos mucho de uno, pero nada de otro. Entonces, más que una desventaja, es una ventaja el hecho de que todos seamos diferentes y que cada uno de nosotros puede aportar algo. Y ese algo puede hacer la diferencia. A veces no nos damos cuenta, pero nosotros también tenemos la capacidad de inspirar a alguien. Porque eso es lo que hacen los héroes. Hay generaciones que vienen después de nosotros, en las cuales nosotros debemos de estar motivando, siendo nosotros motivados por los héroes que ya vimos. Ayudar a que nuestros jóvenes, a que nuestros niños intenten en el futuro y digan: yo quiero ser un buen cristiano porque el hermano que nos enseñaba, porque el hermano que yo veía que dirigía, porque el hermano que estaba enfrente, yo lo veía que hacía todas las cosas con esfuerzo. Ese tipo de cosas, ese tipo de inspiración es lo que Dios está buscando. Porque cada uno de nosotros puede serlo, aunque no te la creas. Hay veces que cree más Dios en nosotros que nosotros en nosotros mismos. Dios ve en nosotros las características que tenemos y sabe que podemos ser útiles. Solo falta a veces que tú te la creas. Que tú te veas a ti mismo y aprecies lo que Dios te ha dado. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 1: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y con esto comenzaba toda nuestra historia. La fe es aquello que a nosotros nos ayuda a poder ver lo invisible. La fe es lo que le da el sentido a nuestra convicción. Porque cuando tenemos fe nos trasladamos de un mundo físico a un mundo espiritual. La fe nos ayuda a nosotros a poder creer que lo que Dios nos ha dicho en su palabra es cierto. Y esta fe fue la que movió a cada uno de estos personajes. Esta fe fue la que les dio el valor para poder vencer a los enemigos. Esta fe, esta creencia les ayudó a ellos a poder sentirse confiados en el momento de la batalla. Esta fe es la que está buscando Dios que nosotros tengamos. La fe que produce convicción y que produce evidencia en nuestras vidas de que las cosas invisibles son reales. No vivamos como los que no tienen fe y no tienen esperanza. Esta parte es para incitarnos a nosotros a recordar que aunque no vemos la vida eterna, aunque no vemos la corona de la vida, aunque no hemos visto nunca lo que hay después de la muerte, nosotros estamos confiados en que todas estas cosas son reales. El cielo existe, el galardón que Dios nos ha prometido existe la vida después de la muerte, existe la resurrección y todas estas promesas que Dios nos ha dado, nosotros debemos de aprender a tomarlas como ciertas, con esmero. No, dice Pablo, no como que golpeamos al aire, sino que estamos certeros de las cosas que están pasando. Todo esto es real. Todo lo que nosotros hemos estudiado en la Biblia a lo largo de nuestras vidas debe de a nosotros ayudar a estar más convencidos cada vez. No son historias, no son mitos, no son cuentos que alguien escribió. Son personas reales que Dios nos dejó como ejemplo, porque cuando los vemos, lo que fueron capaces de hacer por la fe, y comenzábamos hace algunos meses diciendo esto: ¿qué tenían ellos que no tenemos nosotros? ¿Qué tenían ellos que los hacían hacer todas las cosas por las cuales se esforzaron? Y lo que ellos tenían para poderse consagrar, para poder ser diferentes, para poder ser valientes, es que se creían las promesas que Dios le había dado. Cuando Dios les decía: yo voy a estar contigo, ellos creían que Dios estaba con ellos. Y por eso los hacía vivir tanto en las buenas como en las malas, recordando que Dios estaba con ellos. Ellos no pensaban que se podían esconder.
sino al contrario, vivían confiada su vida delante de Dios porque confiaban en las promesas que se les daba. Tener fe es recordar esas promesas y vivirlas. Y es a lo que Dios nos invita. Tener fe es tener la capacidad de saber que lo que se nos está diciendo es real y que verdaderamente va a pasar. Cuando recordamos aquellos versos que dice que dirá a unos: apártense de mí, malditos, al fuego eterno, no es nada más como la historia del coco para intentarnos asustar. Es algo que va a pasar. Cuando nos dice allá afuera será el lloro y el crujir de dientes, es real. Es algo que va a pasar. Entonces entendamos todo esto, que Dios tiene el poder para poder hacer estas cosas, y por eso debemos de vivir con cuidado, con pasión, con amor, porque entendemos que todo lo que Dios ha hecho lo hizo conforme está descrito, con el poder de su palabra, porque Él es el que llama las cosas que no son como si fuesen, y Él, con el simple hecho de pronunciar alguna cosa, esa cosa existe. Todas las cosas que fueron creadas con el poder que Él tiene. Recordando ese enorme poder que tiene, recordando las promesas que Él tiene para mí, es donde yo tengo que mantenerme firme en mi convicción de cristiano. Haciendo un recuerdo, o recordando un recuento, recordando todo lo que hemos aprendido. Comenzaba estos textos, esta serie, hablando de aquel que por la fe ofreció un sacrificio más excelente. Y es que para ser héroe, nos decía él, simplemente tienes que estar dispuesto a dar todo de ti. No se trataba de que Caín había traído cosas malas delante de Dios. No se trataba de que Caín había traído parte de los vegetales, mientras que Abel había traído parte de los animales. Se trataba de que Abel lo había hecho recordando que lo que él entregaba, lo entregaba para Dios. No era como simplemente cumplir, aquí está con el gobierno, y decirle, aquí están los impuestos y se acabó. Es como llevarlo con todo el cariño y todo el amor para decir, Dios, aquí está. Y ese mismo sacrificio es el que nosotros tenemos que hacer cuando venimos a la iglesia y cuando vivimos nuestros días. Pero piénselo de esta manera: cuando vivimos a la iglesia, no venimos como diciendo, pues ya vine porque me tengo que reunir. Ya vine porque si no el hermano me regaña. O ya vine porque pues es parte de mi costumbre. Es que cada vez que vengo dispuesto a dar lo mejor de mí. Es que cada vez que vengo estoy dispuesto a dar un sacrificio más excelente, un sacrificio de labios, un sacrificio de tiempo, un sacrificio de parte de nuestra vida y nuestro esfuerzo para que mientras estemos aquí se esté aprovechando al máximo. Eso es lo que Dios está esperando. Que cuando tú vengas a servirle en la iglesia, en alguna reunión, bueno, en los días de iglesia, días de reunión, en reuniones extraordinarias, cuando te toca recoger un papel, cuando te toca cuidar que en el estacionamiento los carros, cuando te toca barrer, cuando te toca hacer el aseo, cuando tienes una reunión de hogar, que cada una de estas cosas las hagas más excelente sacrificio. Que los hagas con toda tu pasión. Que cada vez que te pares aquí a dirigir un himno, lo hagas inigualable. Que cada vez que te pares a dirigir una oración, lo hagas con todo tu amor. Que cada vez que vienes y te reúnes, estés completamente entregado, apasionado por el Señor. Eso es lo que Abel nos enseñaba. Lo que tú hagas para Dios, hazlo excelente. No te andes con medias tintas, no te andes al ahí se va, no andes como que a ver qué pasa. O dalo todo, o mejor da la chance a los demás. Eso es lo que Dios espera. Por la fe Noé, cuando fue advertido, nos decía este texto, en el capítulo 11 de Hebreos, por la fe Noé, cuando fue advertido de cosas que aún no se veían, él fue capaz de ver más allá de lo tangible. A Noé se le dijo, mira Noé, voy a destruir la tierra con agua. Así que prepárate un arca para que te salves. Y Noé, vio eso como algo cierto. Por eso no era así como que cuando construía el arca decía, bueno, pues vamos a darle a ver qué pasa.
Él veía y decía que no quede ningún agujerito, porque el detalle es que cuando el arca se levante por el agua, por ese agujerito se va a filtrar el agua. Tenía ese cuidado. Hace rato escuchaba una historia de que en una iglesia había a un lado de la iglesia un bar. Y le decían, y el predicador de la iglesia les pidió a todos que oraran para que el bar fuera quitado de cerca de ellos. Por alguna razón, el bar fue destruido, pero el dueño del bar se enteró que los de la iglesia habían orado para que el bar fuera destruido. Y fue y los demandó. Y les dijo, es que ellos oraron para que mi bar fuera destruido. Y el predicador dijo, pero es que nosotros nunca pensamos que esto fuera a pasar. Y decía el juez, qué irónico, tengo un ateo, dueño de un bar, que cree que la oración fue la que hizo esto, y tengo un predicador de una iglesia que él cree que la oración no tiene esto. Es que a veces hacemos eso. ¿Fue entendible? ¿Sí? A veces pasa eso. Dios nos advierte y nos dice, hey, yo no retardo mi promesa. Yo voy a destruir todo. Todos los elementos ardiendo serán consumidos. Y nosotros decimos, tal vez un día. ¿Quién sabe cuándo? Dios nos dice, hey, la vida es como neblina que está por un momento y al otro momento desaparece. Pon atención en tu vida. Y nosotros decimos, tengo mucha vida por delante, soy muy joven. Apenas tengo 30, apenas tengo 20, apenas tengo 40. ¿Qué me puede pasar? Estoy fuerte. Noé no pasó eso. ¿Cómo será el fin del mundo? ¿Cómo será el último día? Solamente lo que la Biblia nos dice, en un abrir y cerrar de ojos. Donde algunos resucitaremos, los que ya estén muertos resucitarán primero para ser transformados y todos ser llevados en las nubes con el Señor, mientras que los otros serán transformados a un cuerpo que va a poder resistir la condenación eterna. Sabemos que seremos recibidos en las nubes, sabemos que todo va a arder, pero, o es lo que la Biblia nos describe, pero lo que tenemos que tener capacidad de hacer, es verlo como real. Sí. Cuando lo vemos como real, nos preparamos como Noé. Nos preparamos para que no haya ninguna rendijita en el arca. No sea que por allí se nos filtre. Nos preparamos para poder estar listos, que si Dios viene hoy, nos vamos a ir con Él. Porque allí estuvimos. Nos preparamos para que las cosas que no sabemos cómo van a ser un día, cuando sucedan, no nos van a afectar. Eso fue lo que hizo Noé. Pudo ver lo invisible, pudo ver lo que nunca había pasado. Fue todo un visionario y es a lo que Dios nos incita. Por la fe, Abraham, dice más adelante, siendo llamado, obedeció. Y es que Abraham tenía una capacidad y nos enseñaba a no ver atrás. Hemos dejado muchas cosas atrás. Teníamos todos una vida en la cual hacíamos cosas que no eran buenas. Hacíamos cosas que no convenían, pero las dejamos atrás y es importante que las hayamos dejado atrás. Como dice Pablo, y estos erais algunos de vosotros, mas ahora son otra cosa. Abraham nos enseña que lo que quedó atrás, quedó atrás. Esa vida alejada de Dios, esa vida como si no conociéramos a Dios, esa vida llena de cosas malas como tal vez vicios, pecados, idolatrías, han quedado atrás. Y no hay que mirar para atrás como ansiándolas con nostalgia, diciendo, yo me acuerdo también cuando hacía eso. Y es que hay algunos que recuerdan su pecado y lo recuerdan como con gozo. Hay algunos que recuerdan las cosas que antes hacían y las recuerdan como si estuvieran orgullosos de eso, mientras que deberíamos estarnos avergonzados, dice Dios. Vergüenza nos debería de dar las cosas que hicimos. Y Abraham nos enseña eso. Hey, hiciste muchas cosas pero quedaron atrás, no las vuelvas a hacer, no las busques ya, déjalas totalmente atrás. No añores el pecado, no añores ser como los demás, no intentes ser un poquito de malo. Todo eso quedó atrás. Por la fe, Moisés rehusó llamarse hijo de Faraón
Por la fe Moisés, antes que las riquezas, antes que la gloria, antes que el renombre, prefirió ser un hijo de Dios. Moisés nos enseña a ser capaces de resistir a las tentaciones. ¿Cuántos de nosotros no nos gustaría tener el mejor trabajo o el mejor auto o la mejor casa? Pero si estas cosas implican alejarnos de Dios, entonces deberían de no ser opción para nosotros. Pero tristemente podemos ver a muchos hermanos, a muchas personas que prefieren el trabajo antes que la iglesia, que prefieren la familia antes que la iglesia, que prefieren sentirse bien y que todo es una excusa para no ir a la iglesia. Y es lo que Moisés nos enseñaba. Aprende a decir que no a las cosas que no te convienen, a esas amistades, a esas costumbres, a esos pecados, a esas cosas buenas que parecen malas, porque no son convenientes para ti. Moisés nos enseñaba resistencia. Rahab nos enseñaba a que nosotros tuviéramos la capacidad de reconocer la verdad frente al error, que tuviéramos la capacidad de reconocer a los que son hombres de Dios y a los que no lo son. Porque aunque pareciera un ejemplo inusual, su confianza y su dedicación, su capacidad de haber escuchado estas historias y saber que sucederían, fueron las que la hicieron. Hey, yo sé que tú eres un hijo de Dios y yo sé qué es lo que tú vas a hacer. Entonces yo te voy a ayudar. Rahab nos enseñaba que estuviéramos atentos, a que analizáramos todo lo que nos enseñan, a que analizáramos todos los que se paran a predicarnos para que supiéramos cuál es la verdad, para que supiéramos cuál es un hombre de Dios. ¿Qué decir de David? David nos enseñaba a que no dejáramos que nadie ofendiera el nombre de Dios, sino que nosotros creyéramos verdaderamente que Dios está con nosotros. Es lo como se presenta David frente a Goliat. Él le dice: yo vengo a ti, no con espada, no con herramientas, no con armas, no porque yo sea el mejor, sino que yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, y Él te ha dado, o Él te ha puesto delante de mí para que te mate. Él me ha dado la victoria. No, una vez más, porque Goliat es como se le presenta, ¿no? Y le dice: mira mis armas, mira mi escudo, mira mi cuerpo, que estoy muy fuerte, que estoy muy grande, mira mi escudero, mira todas estas cualidades que yo tengo y con las cuales te puedo destruir fácilmente. Y David dice: yo no tengo nada. Lo único que tengo es a Dios delante de mí, o a Dios respaldándome. Entonces, ¿qué me puede hacer? Si yo tengo a Dios conmigo, ¿qué me puedes hacer tú? Nos enseñaba de valentía y nos enseñaba a poder enfrentar al enemigo, al pecado, a las situaciones difíciles y a decir: tal vez yo soy un joven, tal vez yo soy un niño, tal vez yo tengo poco tiempo en la iglesia, pero tengo a Dios. Y con que tenga a Dios, no importa lo demás, no importa quién soy, no importa cuánto sé, solo sé que tengo a Dios. El último que vimos la semana pasada, Ananías, un hombre normal, solamente aparece en una parte de la Biblia, Hechos, capítulo 10, con una sola misión. No hizo grandes milagros, no recorrió grandes distancias, no tenía el poder de caminar sobre el agua o de hacer que descendiera fuego del cielo. Nomás tenía una misión: ir y predicarle a un hombre. Fue todo lo que hizo. Ananías, Dios se le aparece a Ananías y le dice: hey Ananías, necesito que vayas a tal lugar donde está un hombre que ha visto que vas tú en visiones y que le enseñas el camino de la verdad. Ananías sabe que de quien se está hablando es de Pablo y dice: pero Pablo anda matando a los cristianos. Dice Ananías, le dice Dios a Ananías: tú ve. Dice Ananías: pues bueno, pues vamos. Si Dios me mandó, vamos. Ananías va, le predica a Pablo, lo bautiza y Pablo se convierte en una persona que de las más importantes o más influyentes en lo que el Nuevo Testamento se refiere. 13, 14 cartas paulinas,
Encontramos que la mayor parte del Nuevo Testamento fue escrito por él. Encontramos que él plantó, que él estuvo en el inicio de muchas congregaciones, un pilar importante, pero todo comenzó con ese hombre que su única misión era ir y predicarle. Para ser un héroe no necesitas hacer que el sol se detenga. Solo ve y predícale a alguien. Solo ve y enséñale a alguien la verdad. Solo ve y explícale cuán maravilloso es nuestro Dios. Y nuestro Dios hará el resto. Ni siquiera te toca que te crea. Ni siquiera te toca convencerlo ni traerlo al bautismo. Eso es una obra de Dios. A nosotros nos toca sembrar y a Dios le toca dar el crecimiento. Entonces tú ve y predica. Es lo que se le dijo a Ananías y así trascendió más allá de los tiempos. Con solo una cosa. Ir y predicar a una persona. ¿Se fijan? No predicó en estadios, no predicó a toda una nación, no hizo que se transformara en multitudes. Solo una predicación a una sola persona. Eso es lo que Dios espera que nosotros tengamos capaces de hacer, o seamos capaces de hacer para poder ser héroes. Hebreos 12 comienza con unas palabras importantes. Toda esta recapitulación era necesario para que Hebreos capítulo 12, versículo 1, tomara sentido. Después de que has visto a todos estos héroes, después de que has visto a todas estas personas, todo lo que fueron capaces de hacer, todos sus esfuerzos, todo su esmero, por tanto, teniendo esas cosas en mente, haz esto que te voy a decir. Recuerda que porque ellos pudieron, tú también puedes. Y es que imagínense ahora la situación. Imagínense un estadio y ustedes están a punto de competir y en las tribunas está David diciendo, ánimo, tú puedes. Imagínense, ahí está Gedeón, ahí está Barak, Sansón, Jefté, ahí está Samuel, están los profetas, está Moisés, está Ananías, está Rahab, está Noé, está Abel, está Enoc. Diciéndonos desde ahí, ánimo hermano, ánimo, yo sé que tú puedes, lo vas a lograr. Esos son los ánimos que nosotros debemos de tener siempre en mente. Imagínense que ustedes le dijeran a Abel, no hombre Abel, es que no voy a poder. Es que, o sea, como que esto es bien rutinario, ya no siento lo mismo. Él va a decir, oye, fíjate yo lo que hice y tú con esto minúsculo te quieres quedar allí. Por eso cuando vemos que estos personajes están a un lado de nosotros animándonos, nos dejan sin excusas. Nos animan a poder seguir y nos quitan todas las excusas del medio porque ellos, siendo como nosotros, pudieron hacerlo. Por eso tú también puedes. La intención es que esta gran nube de testigos atestiguan que podemos hacerlo. Nos dejan a nosotros sin ninguna excusa y nos dicen, sigan adelante, sigan esforzándose, porque es posible ser un héroe, porque es posible alcanzar la meta. Sé que a veces parece lejos. Sabemos, ellos nos dicen, sabemos que en ocasiones parece difícil. Sabemos que se burlan de ti. Sabemos que batallas contigo mismo y batallas con muchas circunstancias de la vida. Pero sabemos también que es posible. Sabemos que una carrera no es sencilla porque requiere de entrenamiento, requiere de esfuerzo, requiere de ganas. Pero también nos dice, yo pude y sé que tú también puedes. En esta lección, la palabra carrera viene ilustrada de una palabra que nosotros en el español utilizamos para decir agonía. Y es que esta carrera implica, o esta competencia implica esfuerzo e implica lucha. La carrera del cristiano no es una carrera donde nos sentamos y esperamos a llegar a algún lado, sino que vamos a estar batallando y vamos a estar trabajando y vamos a tener que sudar la gota gorda o vamos a tener que hacer un esfuerzo extra. Pero es posible y vale la pena. Imagínense que no solo están en la tribuna, sino que nos están rodeando y algunos están en la meta diciéndonos, vente, sigue corriendo, sigue echándole ganas, síguete esforzando, aquí te espero para que todos juntos
un día obtengamos el galardón que Dios nos ha prometido. Está a punto de ser la conmemoración o donde entregan las medallas a todos los deportistas. Nomás te estamos esperando a ti. Vente, síguele, esfuérzate, sigue perseverando, sigue manteniéndote firme. Bajo la presión, bajo el desánimo, no desfallezcas, no te detengas por ninguna razón. La carrera ya está en curso. Así que corre. La vida cristiana no es una carrera de 100 metros donde se trata de llegar lo más pronto posible. La carrera de cristiana es más como un maratón, en donde cada día tenemos una parte que correr, donde es un maratón que va a durar todos los días de nuestra vida. No se trata de llegar rápido, pero se trata de llegar. No se trata de llegar mejor que los demás, se trata de llegar simplemente. No vas a dar 2 o 3 vueltas, solo es una. Por eso córrela con ánimo. Sigue avanzando. Sigue esforzándote. No desfallezcas. Que Dios está dispuesto o está allí para entenderte, para ayudarte. Y todos los demás están viendo y animándote a que ganes. ¿Cómo podemos correr esta carrera? Nos dice este verso. Por lo tanto, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Quitemos todo aquello que hasta hoy nos ha estorbado. Imagínenselo de esta manera. El pecado, las costumbres, los deseos, los gustos, las personas, las cosas que nos impiden alcanzar a Dios son como pesos que van en nuestros pies. No se corre igual libremente que cuando tienes los pies amarrados a bloques o cuando tienes que correr con un bulto de cemento en tus manos. No se puede correr bien y a veces ni siquiera se puede correr. Cuando Dios nos invita a dejar ese pecado es para que tengamos la capacidad de correr libremente, eliminando todo aquello que nos había obstaculizado, todo ese peso que nos alentaba o que en ocasiones no nos dejaba poder avanzar, entorpecía nuestro correr y nos hacía desfallecer muchas veces. No sé si usted ha cargado un bulto de cemento, pero cargar un bulto de cemento, esos 50 kilos, no es fácil poder avanzar con él y mucho menos una larga travesía. Y conforme van pasando los días o va pasando el tiempo, se va haciendo más pesado y más pesado y más pesado. Porque nuestras fuerzas van bajando. Dios nos ayuda a decir, hey, deja eso. No lo necesitas. Y al contrario, en vez de ayudarte, te está estorbando. Deja a un lado el pecado. Deja a un lado todo lo que hasta hoy, por lo que hoy has luchado, que al final del día ni siquiera valía la pena. Lo hemos platicado ya muchas veces y es Pablo el que decía ahí en Filipenses capítulo 3, versículo 13. Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Deja lo que te estorba. Es difícil, créeme que entiendo o entendemos eso, que hay cosas que no son fáciles de dejar, pero que sí se pueden dejar. Deja atrás ese pecado que hasta hoy te ha estado estorbando para poder avanzar. No sé cuál sea, pero déjalo. Busca cómo utilizar las herramientas que Dios te da para ponerlo a un lado y para poder seguir avanzando. Ármate más de Dios, llénate de Dios y de toda esa energía que te va a poder ayudar a impulsarte. Y de esa manera, límpiate del pecado que te estaba estorbando. De todo aquello que nos hace tropezar. Porque hay cosas, personas, gustos que tenemos que no sabemos que no son tan malos, pero que no benefician en nada nuestra vida cristiana. Por eso Dios nos insiste, por eso Dios nos anima a decir, déjate esos pesos.
Deja todo aquello que se convierte en obstáculo o que te hace tropezar en tu vida cristiana. Hay veces que tomamos, hermanos, decisiones que lamentamos, cometemos errores, nos equivocamos, tenemos malas actitudes en la vida que nos arrastran a seguir hundidos en el pozo. Y Dios nos dice, deja esas cosas atrás. Transfórmate, cambia tu vida. Hay veces que el desaliento, hay veces que la duda no nos deja avanzar. Es muy fácil caer en estos hábitos, en la impaciencia, en confiar completamente en que las cosas que estamos viendo son por nuestro bien. Porque hay cosas que pasan difíciles y nosotros tenemos que confiar en lo que dice Romanos, pero a veces, les insisto, no es tan sencillo verlo, porque cuando el Señor nos dice todas las cosas nos ayudan para bien, cuando perdemos algo que queremos, decimos, ¿y esto cómo me está ayudando? Y Dios nos incita a decir, hey, no te impacientes, no dudes. Nosotros, hermanos, debemos de estar contentos porque a veces las cosas no salen tal como nosotros las planeamos, pero ¿saben una cosa? Las cosas siempre salen como Dios las planeó y eso es mejor. No nos esforcemos por nosotros querer alcanzar cosas por nuestros propios méritos o por nuestro propio esfuerzo o porque creemos que es mejor. Dejémosle las cosas a Dios. Y vamos a vivir con menos preocupación, y vamos a vivir con menos desespero, y vamos a vivir con mayor gozo en una realidad en la cual nuestra vida y todo lo que hacemos depende de Dios. Entonces, ¿por qué preocuparnos? ¿Por qué dudar? Esto es a lo que se nos está refiriendo. Es cierto, el pecado te afecta, pero no dejes que también estas otras cosas que de primera instancia parecieran no ser pecado, pero que al final te mantienen atado al piso. Quítate de todo lo que te estorba. Imagínense ustedes que están al punto de empezar la carrera. Ya están saltando, están calentando sus brazos, están calentando sus pies. Y ahora sí, es momento de quitar los pesos con los que habíamos entrenado, por decirlo de alguna manera. Ponernos ropa cómoda, porque no es lo mismo correr con un short de correr, válgame la redundancia, que correr con un pantalón tal vez todo mojado y de por sí un pantalón ya no es la ropa deportiva que necesitamos, o los zapatos incorrectos, y luego si todavía esos los traemos todavía con más peso, llenos de suciedad o todos mojados y nos estorban para poder avanzar. Entonces Dios nos dice, quítatelo, quítate todas estas cosas y prepárate alejándote de todo eso, para que nos diga en la parte que sigue, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo vamos a correr esta carrera? Puestos los ojos en Jesús. ¿Por qué habríamos de ver a Jesús? ¿Por qué habríamos de ponerle atención a lo que Él es? Porque Él es el mayor ejemplo. ¿Quieres hablar de perder cosas por Dios? Jesús fue el que dijo, yo he dejado todo por cumplir la misión y por hacer la voluntad de Dios. Yo estaba a la diestra, yo estaba en un lugar donde no sufría. ¿Quieres hablar de amor? Él es el que nos decía, ama a tu prójimo, pero no solamente como una orden, sino que nos enseñaba que cuando a Él lo apedreaban, que cuando a Él lo ofeteaban, que cuando a Él lo latigueaban, Él no intentaba que destruyeran a su enemigo, sino decía, perdónalos. De comprensión, cuando lo criticaron, de bullying, por decirlo en una palabra hoy, cuando la gente hablaba de Él y lo único que buscaba era atraparlo en algún error para poder matarlo. De traición, de amistad, de entrega, de todo. Él es el mayor ejemplo para nosotros. Por eso ponlo enfrente de ti. Ponlo como aquello a lo que tú estás aspirando a llegar. Ponlo como aquello a lo que tú un día quieres llegar a ser. Siendo
imitadores de Cristo, siendo imitadores de Dios, siendo nosotros el reflejo mismo de lo que es, de lo que debe ser. La carrera la obtendremos o tendremos el éxito cuando tengamos la fortaleza y el ánimo que solamente Cristo nos puede transmitir a nuestras vidas. Para poder seguir con fortaleza, para poder tener el vigor que nosotros necesitamos, tenemos que ver a Cristo. Él es el que nos anima y esa parte el que pone en nosotros la energía para poder seguir esforzándonos. A través de la fe, a través de todas las cosas que Él nos ha enseñado, nosotros podemos tener ese ánimo de no desistir. Les digo una vez más, ¿qué podríamos nosotros haber sufrido hasta hoy más que lo que Jesús sufrió? ¿Qué podríamos nosotros hasta hoy haber dejado que fuera más que lo que Jesús dejó? ¿Qué podría ser lo que nosotros hemos perdonado que fuera más que lo que Jesús perdonó? Y cuando nos ponemos en comparación con Él, nos damos cuenta que todavía hay mucho por hacer. Y es que Él es la causa de nuestra fe. Él es el que nos enseña a creer y el que nos da la fe para poderlo creer. Jesús es quien está concluyendo esto y nos está diciendo, consideren todas estas cosas y mírenlo. Tengan firmeza en lo que están a punto de hacer, porque yo también los entiendo. Jesús estuvo entre nosotros o estuvo en la tierra mientras Él tenía las mismas carencias y dificultades que como todo humano tiene. Porque acuérdense que Él era 100% Dios, pero que era 100% humano al mismo tiempo. Él nos entiende. Y al verlo a Él como el ejemplo de ejemplos, como el héroe de héroe, nos anima a no desistir. Nuestro enfoque principal debe de ser Jesús y debemos de estarlo mirando atentamente como nuestra meta. Nosotros no podemos estar distraídos con los enemigos, ni podemos estar distraídos con los deseos, no podemos estar distraídos con nada más que solamente puestos los ojos en la meta. Imagínense ustedes que es un arquero, el cual está a punto de tirar la flecha, pero que mientras tira la flecha está volteando a ver a su entrenador, a ver qué le dice que tiene que hacer. La flecha va a salir chueca. Tiene que tener los ojos bien puestos en la meta, en el objetivo, para poder disparar y dar en el blanco. Eso es lo que Dios nos está diciendo aquí. Cristo es la meta. Corre para alcanzarlo. Pero no te distraigas, no pienses en el piso, no pienses en el clima, no pienses en los demás. Tú corre. Corre esforzándote en tu vida para parecerte más al Señor. Recuerda su ejemplo. Y recuerda que ahorita Él, después de todo lo que sufrió, está sentado a la diestra y Él tiene el poder para recompensarte tu esfuerzo. Corre. Corre y no te dejes. Concluyo con esto. Hebreos capítulo 10, versículo 39. Dice así: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Otra vez. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos. No retrocedemos para nada, porque retroceder es perder. Hebreos capítulo 10, versículo 39. Nosotros somos de los que seguimos avanzando para poder preservar las promesas que Dios nos ha dado, para que nuestra alma trascienda a un descanso eterno. Recuerden siempre esto: todos podemos ser héroes, y todos podemos ser héroes porque esto debe de serlo en nuestra mente todo el tiempo. No somos de los que retrocedemos, no somos de los que nos echamos para atrás, no somos de los que nos acobardamos, porque nosotros hemos decidido ser cristianos y por eso vivimos con pasión nuestro cristianismo. Dispuestos a entregarlo todo, dispuestos a darlo todo por Él. Por eso te recuerdo, hoy puedes ser tu héroe. Hoy tú puedes ser héroe. Solo depende de ti. Así como eres, sin más. Todo lo que tienes, todo lo que eres,
y todo lo que puedes, contribuye con esta hermosa misión. Contribuye con la iglesia. Contribuye con Dios. No importa si eres joven, si eres niño, si eres viejo. Todos podemos ser héroes. Dios los bendiga.